Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la charla inaugural de nuestro diplomado en Gestión e Investigación del Patrimonio Cultural del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, que hoy inicia su séptima versión. Estamos muy contentos porque hemos logrado una matrícula exitosa después de muchos años, y estamos muy contentos porque este programa ha ido creciendo en el tiempo y hoy está consolidado como un espacio de calidad en el campo de estudios del patrimonio en nuestro país. Saludamos en primer lugar a todos nuestros estudiantes que nos acompañan, recién matriculados, y esperamos que tanto esta charla como los distintos módulos y el programa en su totalidad sea una rica experiencia de aprendizaje, intercambio entre sus experiencias y formación en cuanto a lo teórico y metodológico en la gestión e investigación del patrimonio, y también saludamos a quienes nos acompañan, amigos, colegas, etc. En este año en que se cumplen los 50 años del golpe de Estado en Chile, hemos querido focalizar esta conversación en la memoria y los derechos humanos, en un reconocimiento hacia la labor que ha cumplido la gestión e investigación del patrimonio en las políticas de memoria entre el año 96 y el presente, especialmente la relación que existe entre la gestión del patrimonio y la gestión de los sitios de memoria en nuestro país, donde ha sido muy importante el rol de las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de derechos humanos. Es por ello que en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia aquí de amiga, colega Carolina Aguilera, quien dictará la charla titulada Memoria, Patrimonio y Sitios, Experiencias y Desafíos en el Chile actual, la cual, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, buscará reflexionar sobre el rol de esta gestión patrimonial en los sitios de memoria. Voy a presentar a Carolina. Carolina es socióloga de la Universidad de Chile y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales y la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como asesora en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, y es académica part-time de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales y profesora del Magíster de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica. Ha investigado y trabajado en torno a los sitios de memoria marcados por el terrorismo de Estado, como son Vía Grimaldi, el Memorial de Puente Bulnes, la Cárcel Pública, el Memorial del Cuartel Lautaro, Londres 38 y el Memorial de la Legua de Chile. Ahora ella va a leer sus logros más globales, están en inglés, se lo traspaso y luego vuelve a mí la palabra Carola. Hola, buenas tardes, buenas noches casi. Muchas gracias por la invitación, Javi y Roberto. Javiera me pidió que yo pronunciara algunas cosas en inglés, pero básicamente contarles que algunas de las publicaciones más recientes que he realizado son capítulos de libros colectivos con las colegas Sara Gensburger y Jenny Wistenberg, un libro sobre las desmonumentalizaciones, que es algo que se ha estado estudiando últimamente en el campo de los estudios del patrimonio y los estudios sobre memoria colectiva, un libro que se llama The Commemoration, Making Sense of Contemporary Calls for Tearing Down Statues and Renaming Places, y también un libro colectivo en el cual tenemos un capítulo con Manuela Badilla y Raimundo Frey en Handbook de Memory Activism, además de algunos otros artículos en otras revistas, pero bueno, eso. Gracias, Carola. Bueno, y también nos acompaña nuestro profesor Roberto Fuertes, quien es profesor hace muchos años en nuestro diplomado, desde sus inicios, y él es gestor en Patrimonio Cultural, máster en Didáctica del Patrimonio Cultural por la Universidad de Barcelona, es profesor de nuestro diplomado desde el año 2018 y ha desarrollado diversos proyectos en el campo del patrimonio cultural y los museos, y actualmente es vicepresidente del Comité Chileno de Museos ICOM Chile UNESCO. Bueno, la idea entonces es que Carolina nos cuente su experiencia de algunos casos de estudio, ¿no es cierto?, en relación a la gestión del patrimonio, de la memoria, asociado a los sitios de memoria, cuáles han sido estos desafíos principales, y que después de la presentación está el chat
que está en el canal de YouTube de transmisión, por lo tanto pueden ir haciendo ahí sus comentarios, sus consultas, dudas, ¿no es cierto? Y desde ahí, entonces, articular el debate. Entonces ahora dejo al profesor Roberto Fuertes, quien va a presentar a Carolina, y luego ya escuchamos a Carolina con su presentación. Muchas gracias, Javiera. Bueno, agradecer a Carolina por su presencia, sabiendo que está con una agenda y una actividad muy intensa, ¿cierto? Ya muy cerca de las fechas conmemorativas de los 50 años, así que agradecemos enormemente que nos pueda acompañar en esta charla inaugural. Les doy la bienvenida a todos y todas los que se sumen mañana al diplomado, nuestra primera sesión mañana en la mañana, y también pensar, ¿no es cierto?, en cómo en nuestro diplomado con Javiera le dimos una vuelta y cómo queríamos comenzar esta nueva versión en el contexto en que nos encontramos, ¿verdad?, por la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Y en ese sentido, quisimos dar la palabra, digamos, al campo de la memoria dentro y en su vinculación con el patrimonio cultural, que es un matrimonio, digamos, relativamente nuevo, llamémoslo así, en la historia patrimonial, o la historia del campo del patrimonio, y que recientemente en Chile también ha tenido, en las últimas décadas, también un desarrollo, una proyección aún en proceso, y que nos parece súper interesante por el perfil de nuestro diplomado, que está en la gestión y en la investigación, de que pudiéramos entrar en esta vinculación entre patrimonio y memoria. Esa fue como también la invitación que le hicimos a Carolina Aguilera. Y dos puntos claves que quiero mencionar antes de dar la palabra a Carolina para de alguna forma ponerlo en contexto, digámoslo así, es que justamente este matrimonio, como lo mencioné, tiene dos componentes, como un matrimonio, ¿verdad?, que en este caso son la corriente o las teorías del patrimonio cultural y por otro lado los de la memoria, que terminan confluyendo, ¿verdad?, en este tipo de lecturas patrimoniales actualmente. Por un lado, antecedentes del campo del patrimonio cultural, que permite este encuentro, los nuevos paradigmas, las nuevas perspectivas que desde la mitad del siglo XX en adelante, sobre todo, han permitido las nuevas miradas del patrimonio, el patrimonio emergente, patrimonios que han aparecido más allá de los patrimonios oficiales, los procesos de patrimonialización colectiva, compartida, participativa. Eso ha permitido de alguna forma abrir el abanico patrimonial, también de lo que se entendía hace algunas décadas por patrimonio cultural, y estos patrimonios emergentes, que son muy diversos, entre uno de ellos, el patrimonio de la memoria, empieza a ser considerado también dentro del discurso patrimonial. Cosa que vamos a ver a partir de mañana y a lo largo de todo nuestro diplomado, que es uno de los puntos también clave de nuestra perspectiva de abordar los nuevos paradigmas patrimoniales. Y por otro lado, el campo de la memoria, que dentro de las ciencias sociales, digamos como la entendemos contemporáneamente, también es un campo relativamente nuevo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la creación, ¿verdad?, de la UNESCO, de la Declaración del año 48 Universal de Derechos Humanos, todos los estudios post-holocausto, ¿verdad?, la voz que se le entrega a las víctimas, a los derrotados, digamos así, de la Primera Guerra Mundial, y toma mucha fuerza en la era del testimonio, que surge a partir de una serie de corrientes también interesantísimas del campo de la memoria, y que de ahí en adelante también han ido teniendo una perspectiva más bien universal, desde el punto de vista que se han hecho, ¿no es cierto?, han entrado también en el campo de lo público, memorias que muchas veces estaban arraigadas en el campo de lo privado, de la familia, ¿cierto?, en el caso de todos estos hechos que estoy mencionando como la Segunda Guerra Mundial, pero todos los otros hechos sucesivos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con, vamos a decirlo de una forma, con hechos traumáticos, sociales, históricos, marcados muchas veces por la violencia, la gran mayoría de ellos, y también por violaciones a los derechos humanos enmarcados en el terrorismo de Estado en sus distintas versiones. Entonces, esa confluencia interesantísima empieza a tomar forma en muchos países a distintos tiempos, de forma variopinta también, en los contextos políticos, sociales, pero en Chile, digamos que es un hecho importante que ocurre a partir del año 90, con la recuperación de la democracia, con el proceso de transición, que va a marcar ese encuentro y va a ir muy tímidamente en la década del 90, sobre todo después a partir del año 2000,
con las corrientes de patrimonio cultural que aparecen ya con más fuerza en el campo en general de nuestro país, de la gestión, de las teorías y otros aspectos más relacionados con el tema, y termina, ¿no es cierto?, confluyendo, diría yo, hace poco más de una década y media en Chile en la perspectiva patrimonial de sitios de memoria, de temas vinculados a la memoria en general, no solamente material, y también vinculados, ¿no es cierto?, en cruce con temas de la transición que se produce en cierta parte del año 90. Entonces hay todo ahí un encuentro interesantísimo que aún está en proceso, y que la invitación que hicimos a Carolina Aguilera fue un poco, y ahí el título de su presentación de hoy, quisimos indagar y queremos indagar desde la perspectiva de su experiencia, en qué está, ¿verdad?, hoy día esta perspectiva en desarrollo, en su propio trabajo en el ministerio que está hoy, y también, ¿no es cierto?, que nos tire luces de alguna forma para reflexionar sobre estos puntos que he mencionado. Así que, Carolina, gracias de nuevo, bienvenida, y tienes la palabra. Muchas gracias Roberto, muchas gracias Javiera, y a todas las personas que se unen hoy día a escucharnos en esta charla. Gracias por la invitación del Diplomado en Gestión e Investigación del Patrimonio Cultural de la Universidad Alberto Hurtado. Yo hasta el año pasado también hacía clases en psicología de la Universidad Alberto Hurtado, y le tengo mucho cariño porque hacía el curso de introducción a la sociología a los estudiantes de primer año, y en verdad que le tengo mucho cariño. Entonces, voy a compartir una presentación, un PowerPoint que tengo preparado, sobre todo imágenes, porque creo que las imágenes ayudan también a comprender lo que quiero contar, transmitir hoy día. Básicamente lo que, para ordenar un poco las ideas y que no nos perdamos en el camino, y algo de esto ya anunció Roberto, el concepto de patrimonio es un concepto que ha ido cambiando en el tiempo, en el mundo en general, sobre todo en las últimas décadas, y también la valoración de lo que se considera patrimonial por parte de alguna comunidad, grupo humano o sociedad, ¿ya? Esto va cambiando en el tiempo, y evidentemente, como van a ir también profundizando en el magíster, en el diplomado, perdón, está sujeto a relaciones de poder. ¿Quiénes son los grupos que pueden definir lo que algo es definido como patrimonio? Es algo que se disputa, es materia de disputa. Se incorporan a lo largo del tiempo nuevos tipos de lugares considerados como patrimonio, nuevas prácticas, y actualmente más grupos inciden en la definición de lo que se considera patrimonio. Eso es algo que es lo que está actualmente ocurriendo. Y uno de los elementos de lo que vamos a hablar hoy día, y que Roberto fue anunciando, es que se empiezan a incorporar nuevos conceptos y nuevos lugares y que se incorporan, o nuevos eventos o nuevos ámbitos históricos que se empiezan a considerar de alguna forma merecedores de la categoría patrimonial, pero que ya no son merecedores de esta categoría por enorgullecernos como sociedad, y que por tanto nosotros queremos que se preserven para el futuro como una herencia positiva. Es decir, nosotros queremos que nuestros nietos y bisnietos conozcan este pasado, o conozcan estos lugares, porque nosotros nos sentimos herederos de este pasado de manera positiva, como en la tradición occidental, por ejemplo, son la cultura, la civilización griega, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tradicional, sino que por ser eventos avergonzantes, y de los cuales nosotros tenemos que sacar lecciones para ser mejores en el futuro. Entonces ahí se empieza a acuñar este concepto de patrimonios difíciles o patrimonios incómodos, donde en el fondo lo que se va a intentar preservar, a intentar resguardar para el futuro, es una memoria que es conflictiva,
y que genera vergüenza. ¿Ya? Bueno, esto es materia de gran debate en la sociedad actualmente, hay ejemplos en todo el mundo, y Chile no está ausente de esto, y por el contrario, Chile es uno de los países pioneros en este tema, junto con Argentina, Alemania, hasta cierto punto otros países como algunas ciudades en Estados Unidos, otros lugares en el mundo. ¿Ya? Y en esta charla a mí me interesaría contarles de un aspecto más específico de cómo esto se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, específicamente en torno a la idea de sitio de memoria, que es cómo se formaliza en estos lugares que se patrimonializan, es decir, adquieren una categoría formal, estatal, oficial, porque lo del patrimonio tiene que ver con el Estado. Eso es súper importante. O sea, el patrimonio está vinculado al Estado. Ya es una categoría estatal, es una categoría oficial. Quieras o no se quiera. Finalmente, entonces, en Chile se ha ido adquiriendo esta categoría, se ha ido acuñando este concepto de sitio de memoria para nombrar aquellos lugares vinculados al terrorismo de Estado que adquieren este estatus como monumento histórico. Entonces voy a revisar 3 casos de los cuales tengo mayor conocimiento por haber trabajado desde la gestión cultural, desde la gestión museológica en ellos, Villa Grimaldi, Londres 38, y otro caso que me parece mucho menos conocido, y del cual hice una investigación, que es la cárcel pública que fue demolida en Santiago de Chile. Bueno. Entonces, básicamente, voy a partir por el caso de Villa Grimaldi, y tratar de ir haciendo como, a partir del caso, de los 3 casos, ir dando cuenta de esta evolución, de este tránsito, y ir dando cuenta de estas ideas de cómo el patrimonio es un concepto que se va a ir cambiando en el tiempo, qué se define como patrimonio y qué no, depende de estos grupos, cómo estos grupos van movilizando ciertas ideas, logran instalar ciertos conceptos, y que esto en ningún caso es un proceso ni lineales, ni lógicos, ni tampoco homogéneos en la sociedad. Es decir, en ciertos sectores de la sociedad están pasando ciertas cosas y en otros al mismo tiempo están pasando otros. Bueno, y esto se vincula en el caso chileno con una institucionalidad muy concreta, que es la de la institucionalidad del Consejo de Monumentos Nacionales y las declaratorias de monumentos históricos. Entonces, para ir como anclando esto en términos más específicos, la idea de declarar un lugar que fue usado para violar de manera sistemática derechos humanos, para protegerlo de su destrucción, para que este lugar no quedara completamente olvidado o oculto, ocurrió el año 96, con el lugar donde fueron encontrados el año 78 los cuerpos de 15 campesinos que hasta ese momento eran detenidos desaparecidos de la localidad de Isla de Maipo del año 73. Estoy hablando de Lonquén, de los hornos de Lonquén. Eso fue una innovación institucional, fue una ocurrencia, digamos, fue como, ocupemos este instrumento que estaba pensado para otra cosa, estaba pensado para iglesias, estaba pensado para ruinas asentamientos indígenas, estaba pensado para otro tipo de materialidades, y sin embargo había una amenaza de que este lugar, que ya había sido tratado de hacer desaparecer en diferentes oportunidades, pudiera volver a ser tratado de desaparecer, y por lo tanto la declaratoria de monumento histórico era un instrumento que tenía el Estado para proteger. Y en este caso, bajo esta idea de que estos lugares son patrimoniales,
porque atestiguan esta historia que nos pertenece a todos, que es una historia difícil, que son estos patrimonios difíciles, avergonzantes, estos patrimonios de los cuales podemos sacar una lección, sin embargo, que es la lección de nunca más, y que además en el caso chileno tienen una finalidad y que siempre se busca, que es la reparación. Cuando se declaran estos sitios de monumentos históricos, lo que se busca también, y en eso se asientan muchas veces estas declaratorias, buscar la reparación hacia las víctimas, preservando la memoria de los hechos ocurridos allí, preservando los lugares, ¿cierto? Hoy en día existen 46 sitios declarados bajo esta categoría, y incluso la semana pasada Google Maps, o sea, el Estado chileno logró que Google Maps los incluyera como estos sitios de memoria, esta categoría sitios de memoria, los incluyera como sitios oficiales de los mapas de Google Maps. Es decir, hoy día yo abro Google Maps, cerca de un sitio de memoria declarado monumento histórico me va a aparecer Irán 3037, Villa Grimaldi, no sé, todos los que han sido declarados hasta el momento monumento histórico, ¿ya? Es decir, a lo largo de estos 25 años, el Estado, se ha logrado que el Estado chileno haya ido adoptando esta categoría de sitio de memoria como un patrimonio. ¿Mm? Lo importante acá, y como resaltó Javiera, es que esto no es fruto ni de la casualidad, ni de una cierta lógica institucional, sino que más bien de la lucha de organizaciones de derechos humanos que han empujado al Estado, han impulsado de manera bastante creativa que esto haya tomado este rumbo, ¿ya? Bueno, el caso de Villa Grimaldi es uno de estos casos que ilustra esto. Yo llegué a trabajar a este lugar el año 2009 y muy luego de yo llegar a este lugar se me unió Roberto, y con Roberto formamos un equipo que tenía por finalidad diseñar un plan museológico para un museo. Era algo que en ese momento se pensaba que se podía hacer, porque se pensaba que se contaba con los recursos, que era construir un edificio al lado de Villa Grimaldi, y se iba a contar con un edificio que había que dotarlo de un programa museológico, de un plan, de un recorrido, de una colección, de un programa educativo, etcétera, etcétera. Y además que esto tuviera un diseño participativo, es decir, que no fuera diseñado solamente desde la dirección de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, sino que incorporara la opinión de diferentes colectivos que tuvieran interés en el sitio, tanto las víctimas como los vecinos, etc. Sin embargo, bueno, y se logró efectivamente realizar ese proceso participativo, pero por un lado no hubo finalmente recursos para construir este edificio, pero a partir de conversaciones con urbanistas y también con grupos de expresos, nos terminamos dando cuenta de que en verdad el museo ya existía. Y lo que teníamos en verdad era un espacio que se había transformado, que tenía la forma de parque, pero que dependiendo de la gestión que se le diera, en el fondo podía ser un museo de sitio. Es importante que el lugar en esa época, en 2009, ya era un monumento histórico. Me parece que la declaratoria era del 2005 o del 2003, pero si uno mira la declaratoria de monumento histórico del sitio, del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ahí no se hace distinción entre lo que es el sitio histórico, es decir, lo que son los restos del cuartel Terranova, lo que parecen restos del cuartel Terranova, pero no lo son, porque son reconstrucciones,
y lo que es parte de la arquitectura simbólica del Parque por la Paz, que son todas las fuentes de agua que se instalaron, toda esta arquitectura hecha en mosaico de colores, que fue el diseño de parque que se creó para el año 98 y que digamos, el diseño original del parque que le da la forma de una cruz que marca el lugar y que cambia completamente el diseño original del predio, ¿ya? Entonces la declaratoria de monumento histórico de ese momento no establece ninguna jerarquía entre elementos históricos, auténticos, reconstrucciones, ni elementos simbólicos. Se declaró monumento histórico lo que había en esa fecha, ¿ya? Y nosotros lo que propusimos fue una gestión del sitio donde se estableciera una cierta jerarquización de los valores patrimoniales, donde se pusiera el sitio histórico por sobre los otros sitios, ¿ya? Esto significó evidentemente bastantes discusiones, porque habían grupos que representaban estas diferentes valoraciones patrimoniales. O sea, había un grupo histórico que es el que había recuperado el parque y que de alguna u otra forma se sentía mucho más cercano a la herencia del parque y de la arquitectura simbólica, y que incluso formaban parte del directorio. Por otro lado estaban los grupos más cercanos a los expresos, que de alguna forma se sentían más afines a esta idea de los vestigios, pero también de las reconstrucciones, sin hacer mucha distinción entre estos dos elementos. Después está la propia vida del lugar, que ya es un parque lleno de vida conmemorativa, tiene un teatro, tiene escolares que lo visitan, tiene una maqueta, es decir, entonces, bueno, creo que ese fue como un primer elemento que les quería dar cuenta de cómo hubo un momento, el año 2009-2010, en que nosotros de alguna forma logramos como formalizar un giro, pero que ya estaba ocurriendo en el lugar, ya era un proceso que estaba ocurriendo. Y de eso quiero contarles un poco, porque no es que nosotros hayamos dicho ya 1, 2, 3 momias, esta cuestión está mal, vamos a hacer esto otro, no. Lo que estaba ocurriendo, esa es como un poco la tesis, si uno mira esto en el tiempo, es que hay un proceso de inversión o de giro de valoraciones patrimoniales que, por lo menos yo, de lo que he podido investigar en este tema, he podido observar que se ha ido instalando cada vez más, o hay por lo menos una beta que se ha ido instalando con mucha fuerza en Chile, que es la valoración de los vestigios auténticos en los sitios de memoria. Entonces, eso es un poco este recorrido por Villa Grimaldi, que no me voy a demorar mucho, que voy a mostrar un poco acá, y en Londres, y también en la cárcel. Esta imagen de la Villa Grimaldi es cómo quedó la Villa Grimaldi cuando se fue la CNI, a finales de los años 80, y es la imagen, es una fotografía que no sé quién la habrá tomado, y que muestra cómo quedó el lugar cuando fue recuperado, cuando las organizaciones sociales logran que el Ministerio de Vivienda expropie el sitio y para el Estado, y de manera informal primero, y después a finales de los 90 de manera formal se lo traspase en administración a la organización Corporación Parque por la Paz, ¿ya? Era un predio abandonado, con pastizales, quedaban pocos árboles de lo que había sido una hermosa casona, que tenía muchas fuentes, árboles, jardines adentro, ¿ya? Era un sitio hermoso, digamos, ¿ya? Pero el lugar sí conservaba la capacidad, o por lo menos no sé si la capacidad, pero por lo menos una cierta como... la gente iba ahí a reconocer lo que había sido el lugar donde habían estado detenidos. Era un lugar que atestiguaba
la detención de personas. Lo que están viendo ahí es parte de un video que todavía se puede descargar o mirar en Vimeo, del año 91, que es la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados junto a sobrevivientes, que fue parte de la campaña que realizaron expresos políticos, vecinos y dirigentes sociales para la recuperación del sitio, y donde se mostraba como una visita al lugar donde los expresos y también familiares iban mostrando y decían, miren, yo estuve acá, yo reconozco este lugar. Y uno de los lugares que era muy icónico y muy reconocido por los expresos, se puede ver abajo a la derecha, que es un recubrimiento de mosaico negro con unos poquitos mosaicos de colores, que están en el sector donde estaban los presos detenidos, y que a veces podían ver, en las pocas ocasiones que se podían sacar la venda, y algunos presos dicen que ahí era un lugar más fresco, y podían poner los pies, porque esos mosaicos de alguna manera resguardaban un poco el frescor durante el verano. Entonces, de alguna manera, ahí uno se va dando cuenta que esta materialidad auténtica o original tiene un vínculo muy fuerte con esta capacidad del lugar como un testigo, los lugares como testigos de materiales de los centros de detención. Pero sin embargo, a pesar de esta práctica, a pesar de que este lugar servía para este fin, durante el proceso de recuperación se toma la decisión de limpiar el lugar, aplanar el lugar, botar todos los escombros y construir sobre él un parque. Ya no quedan vestigios, nada de esos muros, o sea, lo de mosaico sí, eso lo dejan porque es parte, digamos, de la pandereta, pero nada de esos escombros que quedaban, lo mantuvieron. Y incluso por solicitud del Ministerio de Obras Públicas se tuvo que retranquear el muro perimetral porque se ensanchó la calle Arrieta y se reconstruyó uno de los accesos bueno, eso pasó varios años después, el acceso peatonal de la vía Grimaldi es una reconstrucción en verdad, pero el otro muro también se tuvo que reconstruir. Entonces hubo una discusión en la época dada por las personas que en esa época se interesaban por estos temas, que no eran tantas, pero hay algunos textos como de Nelly Richard y este grupo de intelectuales que fueron bastante críticos de esta opción de botar lo que quedaba de la vía Grimaldi y construir un parque, porque lo interpretaron como una derrota política muy asociada al pacto transicional. Es decir, observaron que el Parque por la Paz se impuso en la medida que se alineaba para contar con el apoyo político y con el financiamiento de esos gobiernos, del primer gobierno de la transición, embelleciendo el horror, de alguna forma equivalía a silenciarlo y por lo tanto evitar la confrontación abierta entre víctimas y victimarios. De alguna forma el mismo nombre, Parque por la Paz, también tenía un significado controversial, pensando en que nunca había habido una guerra, por lo tanto paz como antónimo de guerra también era un poco complejo. Entonces se interpretó, cierto grupo intelectual interpretó esta operación como una operación muy afín a la transición, ¿ya? Y efectivamente, de alguna forma, haber conservado el cuartel Terranova o estas ruinas era algo mucho más difícil y más incómodo, y implicaba hablar de la tortura, hablar de los sobrevivientes, hablar del pasado, que era algo que en esa época efectivamente se quería evitar, ¿ya? Sin embargo, a lo largo de los años, en el lugar empiezan a revalorizarse
los vestigios o los elementos que van a dar cuenta del sitio histórico. A pesar de esta operación, digamos, de parquización inicial, ¿ya? Y de eso les quiero contar un poco. Uno de los elementos, quizás el más potente, bueno, cada uno en verdad puede interpretar cuál es el más potente, pero a mí me parece muy interesante que quizás si hubiese existido en esa época el Museo de los Derechos Humanos, nunca hubiesen llegado los rieles a estar acá, pero el año, alrededor del año 2003-2004, el juez Guzmán Tapia decidió donar unos rieles que habían sido usados para amarrar cuerpos, para lanzarlos al fondo del mar, que él había hecho sacar del fondo del mar en la vía de Quintero, como prueba de la práctica de desaparición forzada que había utilizado la DINA, y donarlos a Villa Grimaldi. En ese momento no había ningún otro lugar donde ubicar estos rieles, pero podrían haber terminado en una bodega, tirado en cualquier parte también, como evidencia pericial, en verdad, podrían estar en cualquier parte. Pero el juez Guzmán Tapia decidió que esto era algo patrimonial, que esta evidencia jurídica, era una evidencia jurídica, judicial, no tenía un valor patrimonial, el valor que tenía era valor como evidencia probatoria de un crimen horrendo, de un crimen de lesa humanidad, tirar gente al mar. ¿Cómo llega un riel al mar? Es imposible que un riel llegue solo al mar. Además que este riel, si ustedes van a Villa Grimaldi, lo van a poder observar, uno de estos rieles tiene adosado un botón de camisa. Entonces ya prueba completamente empírica de la práctica de terrorismo de Estado que este riel tiene un valor patrimonial. Y bueno, y así también lo entendió la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y construyó un dispositivo, un espacio físico para la conservación de este riel, y hoy día, de esos rieles, y hoy día este es un espacio que de manera museológico, donde se conservan a cierta temperatura y con ciertas condiciones climáticas estos rieles para que duren la mayor cantidad de tiempo posible y puedan ser observados y cumplen esta función de transmitir esta historia de este patrimonio difícil por la mayor cantidad del tiempo posible. Entonces así van en el espacio, se van incorporando estas valoraciones patrimoniales históricas al sitio. ¿Ya? Otro elemento que también es muy como impactante en cómo van haciendo su aparición y cómo van siendo incorporados en el sitio, es que a pesar de, unos pocos años después, a pesar de esta operación bulldozer de eliminación de los restos que quedaban de la casa, de la casona, un poco por casualidad, un día personas que trabajaban en el lugar se dieron cuenta que quedaban debajo del pasto, quedaban cimientos de la casa, y no solamente cimientos de la casona, sino que gradas, las escalinatas de acceso a la gran casona, e incluso pavimento de adoquines. Y se hizo una recuperación arqueológica de eso, y cuando nosotros llegamos a trabajar al sitio, eso estaba así nomás, no tenía un tratamiento diferente al resto del parque. Sin embargo, al día de hoy esto está resguardado de manera de que no se lo pisa, y de manera de que no se deteriore tan rápidamente. Entonces, en esta idea de la jerarquía y de las valoraciones patrimoniales, que van, digamos, ganando cierta fuerza una sobre las otras. Y finalmente, un tercer elemento que a mí me parece como de mucho valor como afectivo, que es uno de los elementos más importantes de la memoria, porque la memoria finalmente se moviliza por afectos,
es que dentro de los proyectos que se han desarrollado en la Villa Grimaldi, y también en torno a esos mismos años, fue la creación de una colección de objetos que contaban de la vida de 16 víctimas de la dictadura en el lugar. Entonces se hicieron unas pequeñas vitrinas, cajitas, y yo diría por mi experiencia ahí de unos estudios que hicimos con Roberto de público, que este es uno de los lugares que más moviliza a las personas y a los visitantes en el lugar, y que también tiene que ver con el valor histórico del lugar, con el valor, y que finalmente es el espacio que claro, cuando uno va acompañado por testimoniantes, a través de los testimoniantes, uno se vincula al lugar a través de personas, pero si uno va sin ninguna compañía de testimoniantes, este es uno de los lugares en el cual uno se puede vincular a la historia del lugar, vinculándose a las personas que estuvieron ahí, digamos, como sitio histórico. Entonces, este sería, digamos, como el caso de Villa Grimaldi que les quería contar y reforzar esta idea de cómo ha ido esta idea de que el patrimonio y qué es patrimonial y qué no va cambiando en el tiempo, que estos son procesos que tienen mucho de grupos que van haciendo cosas en los lugares, procesos institucionales, algo de casuística, procesos históricos contextuales más amplios, como lo que está pasando en el país, la transición, qué sé yo, etc. ¿Ya? Y que en el caso chileno, a mi entender, le ha ido dando cada vez más importancia a lo histórico por sobre otros elementos en los sitios de memoria. Y el caso que más, donde con más fuerza posiblemente esto se ha dado, es el caso de Londres 38. Voy a pasar brevemente por este caso, porque quizás es más conocido, y después pasar por el caso de la cárcel pública. Bueno, el caso de Londres 38, quizás lo conocen más, está en el centro, también fue un ex centro de detención de la DINA, y que fue convertido en un centro de memoria también mediante un proceso de recuperación de organizaciones de derechos humanos, pero que tiene algunas particularidades. Primero, este lugar fue marcado como ex centro de detención ya durante la dictadura. Aquí hay fotografías que muestran cómo el movimiento Sebastián Acevedo se instalaba fuera de la fachada de Londres 38 en los años 80, denunciando que este lugar era un centro de torturas. Eso no ocurría con Villa Grimaldi. Villa Grimaldi estaba ubicada en una zona altamente militar y nadie podía ir a protestar fuera de la Villa Grimaldi. ¿Ya? Después, durante la época de la transición, bueno, Villa Grimaldi fue tempranamente recuperado. Villa Grimaldi, Londres 38 fue transformado en espacio abierto al público y gestionado por organizaciones de derechos humanos recién hacia finales de los 2000, pero durante todos los 90 y los años 2000 siguió siendo un lugar de conmemoración en su fachada, de marcaje y de activismo conmemorativo. ¿Ya? Y bueno, por ejemplo, bueno, una de las conmemoraciones que hasta el día de hoy, y hubo una última ahora en julio recién pasado, donde se volvió a dar esta marcha de los 119, de esta figura de los 119, esta surge entre los colectivos que están vinculados a Londres 38, el año 2005. Cuando se recupera Londres 38,
Se recupera mediante un proceso donde había 3 organizaciones de derechos humanos que reclamaban el sitio. El sitio ya había, a inicios de los 2000, se logró que Bienes Nacionales lo permutara a un instituto, a una organización que se llamaba Instituto O'Higginiano, o se llama Instituto O'Higginiano, que era de ex militares retirados, que lo habían, digamos, ocupado después de la DINA, y que, pero el Estado, en esa época era el primer gobierno de Bachelet, no estaba muy seguro de entregarle esta casa, ubicada en un lugar tan céntrico de la ciudad, a una organización de derechos humanos, y tampoco tenía muy claro cómo hacerlo, si es que habían 3 organizaciones que no tenían mucho vínculo entre sí, cómo entregárselo, y a quién entregárselo y qué hacer. Entonces finalmente deciden hacer una mesa, que es una fórmula que se siguió usando después para otros casos, donde convoca a las organizaciones de derechos humanos y también convoca a los diferentes organismos del Estado que están involucrados en la toma de decisiones de inmuebles patrimoniales, Consejo de Monumentos Nacionales, en esa época el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, la unidad de patrimonio del MOP, en esa época la Comisión de Derechos Humanos de Presidencia. Y bueno, y se contrata, digamos, una organización para que medie, y nosotros estuvimos ahí en la mediación, en la Secretaría Técnica de esta mesa. Entonces tuve ahí la experiencia de ver esto por dentro, y de las, bueno, ese fue un caso exitoso porque finalmente se logró elaborar un plan de gestión, y sobre todo ahí se creó, y eso fue una ocurrencia de las organizaciones, se inventó esta fórmula de financiamiento que existe el día de hoy, de traspasarle recursos anuales a las organizaciones que gestionan sitios de memoria a través de una glosa presupuestaria dependiente de la DIVAME en esa época, ahora del Ministerio de las Culturas, y fue una propuesta que surge de las organizaciones diciendo, bueno, pero si el Matucana 100 recibe presupuesto del Estado de manera permanente, si el Centro Cultural La Moneda, ¿por qué nosotros no? Bueno, no hubo cómo negarse, porque ese era uno de los temas. Bueno, les vamos a traspasar esta casa, este inmueble, pero este inmueble, ¿cómo lo van a mantener? Entonces, la respuesta fue, bueno, pero es que es responsabilidad del Estado mantenerlo, porque el Estado violó los derechos humanos, esto es deber del Estado mantenerlo. Bueno, y con esto se inventó esta fórmula, o se adaptó, así como se adaptó la fórmula de declaratoria de monumento histórico para los sitios, se adoptó la fórmula de financiamiento vía glosa presupuestaria para esto, y así. Bueno. Y la otra gran pregunta era, ¿qué vamos a hacer con la casa? Y se decide que la casa va a quedar vacía. Y esta también fue una fórmula bastante ingeniosa para bajar como las ansiedades con respecto a qué hacer con la casa, que es una de las grandes preguntas muy difíciles de responder, de qué se hace con un espacio de estas características cuando se recupera. Y además tenía la fuerza, digamos, del lugar testigo que había sido Villa Grimaldi y que lo dejó de ser cuando se transforma en Parque por la Paz. Entonces, de alguna manera recupera eso que quedó ahí y que no fue, que fue dejar la ruina, que fue dejar, bueno, en este caso no es una ruina, una casa, casi, digamos, tenía algunos deterioros, pero está en buen estado, dejar el lugar para que el lugar mismo pudiera testiguar.
y de hecho, siguiendo la experiencia argentina, el lugar ha sido periciado en algunas ocasiones para ver si es posible encontrar restos humanos, pelos o algún tipo de elemento que pueda dar cuenta de el paso de detenidos o de victimarios por el lugar. Entonces, este lugar es quizás el lugar donde con más fuerza se ha instalado esta idea de los sitios de memoria como lugares auténticos, como sitios donde se conserva la materialidad del terrorismo de Estado. Como prueba pericial, que es una de las vertientes que ha tenido mucha fuerza en Argentina, donde los sitios de memoria incluso son utilizados en los mismos juicios. En Argentina eso se ha usado, aquí en Chile no, pero en Argentina los jueces consideran, digamos, las visitas a los lugares o elementos que tienen que ver con la materialidad de los lugares en los juicios de crímenes de lesa humanidad. No sé cuánto rato me quedarán unos 10 minutos para mostrarles el caso de la cárcel pública, porque lo que me parece interesante del caso de la cárcel pública es que aquí ocurre todo lo contrario, aquí se demora la cárcel pública. Este es un caso, creo yo, poco conocido, o por lo menos se ha escrito poco de él. Les voy a mostrar algunas imágenes y les voy a contar algunas cosas, ya, porque, bueno, igual esto está escrito, está por ahí en un artículo. La cárcel pública, ¿dónde está la cárcel pública? La cárcel pública está como enfrente de la estación Mapocho, queda de la cárcel pública una fachada que en verdad es una reconstrucción de la fachada, frente al cuartel de la Policía de Investigación en General Maquena. Esta cárcel era un edificio que se fue construido a finales del siglo XIX y que no solamente tenía la cárcel, sino que tenía también los juzgados del crimen. En esa época se hacía la cárcel junto con el juzgado, o sea, la persona era tomada presa y el juez decidía que se iba a la cárcel estaba ahí mismo, ¿ya? Era un espacio carcelario moderno y era el principal recinto penitenciario del país hasta el año 90. Y de hecho era un inmueble de conservación histórica, que es una categoría de preservación patrimonial que tiene el Estado chileno, que no se rige por el Consejo de Monumentos Nacionales, sino que por el Ministerio de Vivienda, que no es tan fuerte, pero que de todas formas permite hasta cierto punto proteger edificios, ¿ya? Está protegido por la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y bueno, sin embargo, este lugar fue demolido el año 94 y fue construido en su lugar. Hoy día hay dos grandes torres corporativas de aguas andinas en el lugar. Y esa operación fue realizada por la Municipalidad de Santiago. Aquí hay un plano del lugar. Aquí hay algunas imágenes del lugar de los años 90. Esta es una foto del famoso fotógrafo Luis Corot. Esos torreones son lo único que sobrevive del lugar, que está en las esquinas. Pero este lugar es un sitio de memoria en el sentido tradicional de lo que uno podría entender como sitio de memoria. Este lugar fue un lugar que fue un lugar de presos políticos durante la dictadura. Bueno, fue un lugar de presos políticos desde siempre. Aquí se detuvo a dirigentes sindicales desde principios del siglo XX, y durante la dictadura aquí estuvieron presos dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR, en condiciones, bueno, estos son dibujos que
desde cómo eran las condiciones carcelarias en las que vivían los presos. ¿Ya? Uno de los casos quizás menos conocidos, pero que son como de gran valor, creo yo, que valdría la pena como destacar, es que, bueno, cuando se demora en la cárcel pública, se encuentra en sus muros un papelito enrollado, el año 94, que fue una carta que escribieron los generales de la aviación que se opusieron al golpe de Estado, entre ellos el general Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, y que muere en la cárcel pública, que estuvo detenido en la cárcel pública, y que muere a causa de las torturas. A ellos los tenían ahí, pero los sacaban a torturar en otra parte, y ellos habían escrito una suerte de proclama, y la habían dejado enrollada en un murito. Cuando se demora en la cárcel se encuentra este papelito. Dice, en esta celda estuvieron junto a otros en esta cárcel víctimas de la persecución fascista los siguientes oficiales de la FACH, apresados y torturados por la Fiscalía de Aviación. Delito, : su espíritu revolucionario. Aunque su destino sea incierto, su vocación es clara, luchar donde y como sea por el triunfo definitivo de la revolución socialista. Único camino hacia la paz, justicia y progreso. Y carne del cristianismo. Y ahí firman todos los generales. Bueno. Esta carta está resguardada en el Museo de la Memoria. Otra de las cosas que son rescatadas, que me voy a saltar, perdón, acá, resguardadas de la cárcel pública en el Museo de la Memoria, no tengo foto acá, pero cuando es demolida la cárcel, son rescatadas algunas cosas de la cárcel. Y una de las cosas que rescataba de la cárcel es una puerta de una celda, pero también el carrito con el que se fugan los exfrentistas. Eso también está resguardado en el depósito del Museo de la Memoria. Bueno, me salté un poco, pero es interesante. Bueno, hay varios casos entre comillas, emblemáticos de la cárcel pública que de alguna forma forman parte de estas memorias incómodas que hacen que la cárcel pública finalmente sea parte de una memoria muy difícil de conservar. Allí mueren presos que son envenenados en un intento de envenenar a presos del MIR con la toxina botulímica, y se dice que esto fue una prueba experimental para probar la toxina que después se va a aplicar al presidente Frei Montalva. Esto nunca se ha podido terminar de comprobar, pero efectivamente fueron envenenados estos reos. Los reos del MIR fueron salvados, pero hubo otros reos que compartieron esta comida envenenada y murieron. Bueno, la cárcel misma fue objeto también de memorialización temprana o de marcación conmemorativa, como fue la intervención de Lotte Rosenfeld con las cruces en el pavimento, que fue una intervención que ella hizo en muy diferentes lugares de la ciudad. También fue fotografiada en su estado de demolición. Pero es demolida en los años 90, en la misma época en que era recuperada Villa Grimaldi, era demolida la cárcel pública, bajo la idea o bajo un gran proyecto de renovación urbana que emprendió la Municipalidad de Santiago para recuperar el centro de Santiago. El centro de Santiago en los años 80, finales de los años 80, estaba muy deteriorado, y se invirtió mucho, se invitó a capitales para invertir y renovar el centro, y uno de los paños, digamos, que se ofreció fue el de la cárcel pública, y ahí se alojaron estas torres de aguas andinas. Y no se dejó memoria del lugar finalmente como ex centro de detención. Después, muchos años después, se instaló una placa en el suelo, y hoy día hay un concurso público para hacer un memorial en el lugar.
Estas son fotos aéreas que muestran un poco cómo fue la demolición de la cárcel en su momento. Eso. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Finalmente lo que quería, voy a volver a la primera lámina, muy breve. Decir que, bueno, Chile ha pasado por un proceso que es un proceso que es mundial en el ámbito del patrimonio, que se ha ido incorporando una categoría de valoración patrimonial de estos pasados difíciles, de estos pasados controversiales, y que lo que se busca heredar hacia el futuro es un aprendizaje de nunca más, en el fondo, de eventos avergonzantes para la sociedad, de los cuales queremos generar un aprendizaje. Nunca más violación de los derechos humanos, nunca más crímenes de lesa humanidad. Eso es algo que empieza a ocurrir, digamos, en Alemania. El primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad UNESCO es Auschwitz. Y Chile es un país que lidera este tipo de iniciativas en el mundo, importante decirlo. Pero como yo cuento acá, esto no son procesos que sean una política pública fuerte, robusta desde el Estado, sino que más bien son grupos de organizaciones más bien pequeñas de derechos humanos que han empujado desde la sociedad civil de manera incluso fragmentada, ni siquiera de manera muy homogénea, y muchas veces de manera casuística que esto vaya ocurriendo. Y en esto se han ido incorporando nuevos valores patrimoniales, nuevas valoraciones patrimoniales, donde lo auténtico, la materialidad auténtica, el valor histórico ha ido tomando mucha fuerza, ¿ya? Y lo que el caso de la cárcel pública muestra, entre otras cosas, es que cuando no hay estas comunidades del patrimonio, no hay valoración patrimonial. Puede haber un edificio que tenía una valoración patrimonial, esa parte no me la salté porque ya no había tiempo, pero aquí hubo arquitectos patrimonialistas de alto renombre que intentaron salvar el edificio y no lo lograron. El edificio tenía la categoría de conservación histórica y tampoco eso lo salvó. Entonces, si no hay comunidad del patrimonio, si no existen estos grupos humanos, posiblemente no se logra tampoco, digamos, al día de hoy como este resguardo, digamos. O sea, es muy dependiente de estas relaciones de poder, como también puse en la lámina. Bueno, eso era lo que quería contarles hoy día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carola. Hasta ahora no hay preguntas en el chat. Voy a hacer un comentario yo primero, mientras se animan, ¿no?, a dejar sus preguntas o comentarios respecto tanto al tema más general o a lo mejor alguna consulta que haya en cuanto a los casos más específicos. Yo quisiera como rescatar que la presentación, que le agradezco muchísimo, muy elocuente, muy gráfica además, da cuenta de cómo esta protección de sitios de memoria nace como algo súper reactivo, finalmente como una urgencia, como casi algo azaroso, ¿no?, como una ocurrencia de la agrupación que acude, ¿no es cierto?, a solicitar esto como la única forma de parar la demolición de los hornos de Lonquén, y con los años nos damos cuenta de que es algo que fue bastante exitoso dentro de un marco, y con los años se convierte en una política, si se puede decir, que hoy día es un instrumento súper ocupado y necesario en muchos casos para evitar la destrucción. Ahora, mi pregunta, comentario va un poco como en el presente patrimonial de estos sitios de memoria. ¿Qué pasa o cómo enfrentar o cuál es el desafío cuando estos vestigios por los cuales han sido muchas veces protegidos como monumentos, ¿no?, que está en los expedientes de declaratoria, van desapareciendo en el tiempo, ya sea por la inversión inmobiliaria, ¿no?, porque hay un gallito, ¿no?, entre lo patrimonial y lo inmobiliario, o por el abandono, o por el avance del mar, etcétera?
¿cuál es como, qué hacemos o cómo se piensa hoy día el patrimonio que está pensado desde estas materialidades cuando estas materialidades empiezan a desaparecer? Cuando, cómo enfrentar esos procesos de memorialización cuando se derrumban o se arruinan estos patrimonios. O sea, es como la disputa, ¿no?, entre esta materialidad y el abandono y la ruina que enfrentan muchos sitios de memoria en nuestro país. Eso, y después ya aquí hay algunas preguntas que te voy a decir. Eso. Bueno, esa es como, yo creo que es como la gran pregunta de los patrimonialistas. O sea, porque esa es una pregunta que enfrentan todos los arqueólogos frente a toda ruina, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué hacer frente a la ruina, no sé, romana, frente a la ruina, sí, me imagino que en Egipto se hacen la misma pregunta frente a las pirámides, o sea, ¿cómo? Ya está, el paso del tiempo es algo, digamos, que va a ocurrir. Pienso que el valor que tiene en este momento esa materialidad todavía está dado por la disputa histórica. Es decir, el impacto que genera, por ejemplo, cuando uno va a Londres 38, o otro caso que no mencionamos, como es el Estadio Nacional, y uno va a la Escotilla 8, o va a esos lugares, o uno va quizás a estos lugares de campos de concentración en Alemania, como que es ese viaje en el tiempo el que todavía es capaz de remover y conectarte efectivamente con un pasado doloroso que quizás otro tipo de materialidad no lo lograría. Entonces, en la medida que todavía hay una disputa histórica que requiere del afecto para poder avanzar en esa disputa, esa materialidad todavía de alguna forma va a requerir ser preservada o conservada, porque justamente porque requiere, o sea, como estaba diciendo, como hay una disputa, muchas personas dicen, bueno, pero ya, quizás no ocurrió, quizás ocurrió, pero estos lugares permiten que de alguna manera gente que no esté tan conectada con esta historia por un tema biográfico, o por un tema de amistades, o por un tema familiar, de todas maneras ya pueda ir y conocer estos lugares in situ. O sea, cuando uno conoce cómo trabaja, por ejemplo, Vía Grimaldi o Londres 38, o Estadio Nacional, con los colegios, uno se da cuenta que la principal potencia que tienen esos lugares es que en el lugar, en la visita, las personas son capaces de conectarse con la experiencia por estar en esos lugares. Y si esos lugares no existieran en esa materialidad, probablemente no se movilizarían esos afectos de esa manera. Y creo que eso es lo que finalmente obliga, casi que obliga a hacer un esfuerzo por esa conservación. Pero bueno, me imagino que hay otra perspectiva. Está esa famosa película, me estaba acordando de esa película que generó tanta polémica, donde hay unos presos de la Segunda Guerra Mundial, expresos, que recorren unos parajes donde no hay nada. Y que justamente es pura memoria, no hay nada, no hay vestigio de la materialidad, no hay nada. Ya me voy a acordar del nombre. O sea, hay enfoques que te van a decir que desde el vacío, desde la ausencia, claro, del vacío, y que en desde el la fondo carencia, claro. que no se requiere, pero me parece que en época de disputa, en época como de negacionismo incluso, aunque no creo que haya negacionismo, pero sí de disputa, estas materialidades son clave. Claro, yo lo pienso como una realidad constatable, de que hay sitios de que están
en proceso de arruinación parcial o total. Entonces, pero mira, esto se relaciona con la pregunta que hace aquí Jorge Plasencia, que es profesor del módulo 5, se lo van a encontrar. Dice, hola a todos y todas, 2 preguntas para Carolina. A tu juicio, ¿qué elementos permiten explicar el éxito, fracaso en la gestión patrimonial de los sitios de memoria? Y la segunda dice, ¿y qué vicios, comillas, qué vicios se pueden verificar en la fórmula de protección de sitios como monumento histórico y de financiamiento estatal? Bueno, cuando estaba buscando un lápiz, pero no encontré. Cuando uno, claro, éxito, siempre hay que medirlo frente como una meta, ¿no? Como frente a un objetivo, ¿cierto? Yo creo que los sitios de memoria tienen como objetivo lograr que muchas personas visiten los sitios, básicamente, y que se conecten y que logren una valoración de la democracia, de los derechos humanos, un aprendizaje sobre la historia reciente y una reflexión crítica sobre ese pasado. O sea, y el éxito se podría medir, digamos, en una medida cuantitativa en lo básico y una medida cualitativa observando si es que efectivamente se logra que un cierto público logre esa reflexión crítica sobre ese pasado. Tampoco se trata de un adoctrinamiento, pero sí una cierta mirada crítica, reflexiva, hacerse preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién eran estas personas? ¿Qué les ocurrió? Etcétera. Eso evidentemente implica fuertemente al Estado, o sea, eso no es una responsabilidad únicamente de los gestores de los espacios. O sea, uno de los desafíos en ese sentido de los sitios de memoria es justamente el que el Estado muchas veces no se involucra suficientemente o no se ha logrado que suficientemente que los colegios o las escuelas efectivamente lleven a los escolares, a los estudiantes a los sitios de memoria. Sigue dependiendo de la voluntad del profesor finalmente. Y eso finalmente tendrá muchas veces disputa con los padres, etc. Entonces, ahora tú dices vicios, te refieres como cosas como, de mi experiencia, quizás como los problemas que a veces se suscitan, que ya, obviamente que siempre hay problemas de falta de financiamiento, cosas así como externas, pero ¿tú te refieres como a problemas como más internos? A ver si Jorge contesta acá. Mira, lo que dice, ¿y qué vicios se pueden verificar en la fórmula de protección de sitios de memoria como monumento histórico? Y me imagino que es como, y su financiamiento estatal, en el fondo como la problemática de un financiamiento que seguramente no es asegurado para todos los sitios, sino que hay que acceder a esta glosa no a través de otro canal. No, claro. Me imagino sí, que, o sea, claro, quizás las problemáticas, la fórmula que se ha dado, en el fondo cómo se financia esto y en qué medida, hasta qué punto. Sí, no, claro, eso efectivamente no ha llegado a tener una fórmula racionalmente eficiente, es decir, hay sitios que reciben, hay sitios que no reciben, hay unos que reciben más, otros que reciben menos, y eso no necesariamente es acorde a una medición de cantidad de visitas o de nada, es como ha ido haciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, hay un déficit, digamos, de ordenamiento de esta política que se ha ido creando de manera muy casuística, muy reactiva, como dice Javiera. Entonces, claro, hay organizaciones que por ninguna razón no reciben financiamiento, pudiendo recibirlo, o reciben insuficiente financiamiento, por ejemplo, y por otro lado,
Y si bien eso se ha ido como arreglando en el tiempo, y hay una promesa de una ley de sitios que aspira a ordenar esto, a organizarlo mejor, hay una todavía bastante fragmentación en el Estado de diferentes agencias que atienden como al mismo actor. Entonces, es como que hubieran varios ministerios de salud dentro del Estado, o varios ministerios de educación. Entonces, la organización tiene que ir. Para una cosa el Consejo Monumento al Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura tiene como 4 ventanillas. Y para otra cosa tiene que ir al Ministerio de Justicia. Y para una tercera cosa tiene que ir al MOP. Y para una cuarta cosa tiene que ir a la Seremía. Entonces, como que eso todavía son, digamos, no sé si vicios, pero sí son irracionalidades de la política, como cosas que se podrían hacer mucho más eficientes. De todas maneras. Súper. Mira, acá llegó otra pregunta de Dayana Mena, que dice, yo vivo en La Greda, donde se abandonó una escuela básica por la intoxicación de los niños. ¿Este lugar podría llegar a ser un sitio de memoria? Mira, sabes que yo creo que sí, y de hecho me lo vinculé, pero quizás estoy un poco exagerando como con el tema, pero por ejemplo, o sea, sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Ahora, habría que pensar cuál sería el objetivo, porque también uno puede pensar en un memorial o como en algún recordatorio que permita dejar un recordatorio, como digo, para un nunca más, para que algo no se vuelva a repetir. Pero, por ejemplo, con el lugar, por si digo que quizás una exageración lo que estoy diciendo, pero el lugar donde fueron encontradas las víctimas del estallido en la bodega Kaiser, ese lugar ya está siendo como, ya se está intentando que ese lugar sea declarado monumento histórico. Entonces, estos lugares donde ocurren como tragedias humanas en general, violación de los derechos humanos, que es el caso también de la Greda, o sea, la intoxicación de niños, por culpa del Estado, en este caso, por negligencia del Estado, en este caso, que son violaciones de los derechos humanos, o sea, sí, yo pienso que sí se podría hacer. Ahora uno tendría que pensar cuál es la finalidad, qué es lo que se buscaría con eso, si ahí se quiere hacer, por ejemplo, un centro de educación ambiental, más que una declaratoria de monumento histórico, quizás lo que no sé, quizás es otra cosa de lo que uno quiere hacer, pero sí, es pertinente pensarlo como rehabilitar los espacios para que tengan una nueva función y que esta función permita reparación, aprendizaje, básicamente eso. Y también ahí uno podría pensar que los lugares de memoria no tienen por qué ser siempre institucionalizados, sino que también hay muchos lugares de memoria que emergen desde las propias comunidades. Estaba pensando en Cromañón, en Argentina, por ejemplo, cuando fue el incendio, ¿no? De la discoteca, y en el fondo se cuelgan zapatos en todo el barrio. Y eso es un ejercicio de lugar de memoria, pero que no viene desde el Estado, sino que incluso por el propio abandono estatal se generan estos procesos de demarcación. Entonces, siempre pensar que no tiene por qué ser institucionalizado con financiamiento estatal, sino que estos procesos pueden venir desde abajo y que quizás no cuente con el financiamiento, pero es un ejercicio de memoria colectiva en ese sentido. Ya. Dayana Mena dice, lo que la comunidad quiere es revivir el lugar, pues es el centro del pueblo y se encuentra totalmente abandonado. Eso. Hay otra pregunta aquí de Mireia Danilo, dice, Carolina, ¿crees pertinente y justa la figura de complementar los aportes estatales con recursos generados por la autogestión de las organizaciones que administran los sitios y lugares de memoria? Hola Mireia, tanto tiempo, ¿cómo estás? Acá. Claro, ¿por qué no podría ser así? ¿Por qué no podría complementarse una cosa con la otra? No sé. De todas maneras. Sí.
Bueno, no sé, Roberto, quizás quiera Sí, hacer una última comentario o sí, pregunta antes no, de ir buenísimo. cerrando. Sí, agradecer a Carolina, repasando la presentación y que da muchas luces para seguirlo conversando ya en los módulos, ¿verdad? Ya a partir de mañana. El primer caso de Villa Grimaldi, ¿verdad? La gestión, volviendo al tema que les planteó al comienzo, ¿no? De cómo ha sido, más allá de los dilemas no resueltos o conflictividades que eso acarrió. Mencionar, por ejemplo, el caso de Villa Grimaldi, importante cuando se inaugura y se hace este proyecto parque que Carolina mencionaba. eh, Hubo varias corrientes ahí dentro de los proyectos que recuerdo. Una de ellas era instalar, dejar el sitio tal como estaba y instalar una gran escultura de Mario Irarrázaval, que incluso la construyó, ¿no? Mm, Y que se iba a colocar al medio, ¿verdad?, del sitio destruido, evidenciando, ¿verdad?, ese ocultamiento premeditado, recordando que justamente era un proyecto inmobiliario, que era más gente vinculada a los organismos represores de la dictadura, que estaba vinculado ahí antes que se lograra traspasar al organismo de derechos humanos. Otro proyecto tenía que ver también, recordando el contexto que también mencionaba Carolina, la vuelta de muchos exiliados y exiliadas que venían con la idea de lo que yo mencioné también al principio, la idea de cómo se habían tratado las memorias vinculadas al holocausto, ¿verdad? Los centros, los grandes centros de Europa de exterminio. mm, Entonces también la idea del cuartel Terranova, que era como se le denominaba en la jerga militar, era también revivirlo ahí, y después se plasmó, ¿verdad?, cuando se reconstruye la torre, se reconstruye las celdas. De alguna forma interesante también esa parte de este sitio, que casi es un seguimiento a la transición. También incluso no se quería pasar, hay una visita de la transición, críticamente, ¿no? Pero nos serviría incluso, ¿no?, por el contexto. Recordar que el primer sitio de América Latina también recuperado, por lo tanto, no había experiencia alguna prácticamente en qué hacer con no, estos claro. lugares. Entonces, y todo eso lo hace un caso muy interesante. Sabemos los que hemos trabajado ahí cuánto interés hasta el día de hoy genera en muchos colectivos a nivel mundial, que se hacen la pregunta que Carolina no ha logrado transmitir con estos tres ejemplos, ¿verdad? Donde 38 casos, digamos, o contrario, digámoslo así, porque el vacío, el no tocarlo, Mm, ¿verdad? Y la otra, la cárcel desaparecida, ¿cierto? Entonces, los mm, tres casos muy interesante para tratarlo en nuestra mm, perspectiva, cruzados con temas patrimoniales. Y ahí solamente mencionar dos cosas, también mencionando el caso de la Greda y otros casos más vinculados a derechos humanos, ¿cierto? Vinculados a memoria de otra índole, más amplio el escenario, vinculado con los valores. Yo creo que los que estamos trabajando y los procesos de patrimonialización, hay que darle una vuelta, refrescar también la perspectiva de los valores patrimoniales que se hacen en los procesos de patrimonialización, atributos y valores, ¿verdad? Y también con lo que tiene que ver esos valores con el caso de la significación y la resignificación. Yo creo que eso es bien importante, para nada estático, son temas súper abiertos, como el campo del patrimonio, como el campo de la memoria, y esos son los desafíos de aquellos que nos dedicamos a estos temas, ¿verdad? De tener abierto eso. Quizás nos va a quedar siempre corto el concepto patrimonio, nos va a quedar corto el concepto museo, nos va a quedar corto, porque hay que, de alguna forma, requiere nuevas miradas, nuevas perspectivas también de entenderlo, de comprenderlo, intentar y de gestionarlo. Y esos son, pienso, también los desafíos que el campo del patrimonio y la memoria nos invitan a que reflexionemos. sí. Gracias, Roberto. Sí, yo me alcancé a dar una contextualización completa de lo que era Villa Grimaldi. De hecho, hay bastante escrito sobre Villa Grimaldi que dan cuenta de esas tres alternativas. Está el texto ya casi famoso de Michael Lazara. Sí, así que no, sí, es importante dar cuenta de esos elementos. Tampoco di cuenta de las reconstrucciones, todo. O sea, es que es un mundo en verdad. Cada sitio es un mundo, sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Roberto. Muchas de estas preguntas se van a ir profundizando, sobre todo en el primer módulo con Roberto, bueno, el segundo, el tercero, también que tiene que ver con institucionalidad, ¿no? ¿Cuál es la institucionalidad pública? ¿Cómo se financia? ¿Dónde están esos vacíos? ¿En qué se está hoy día con todo este debate por la nueva institucionalidad y legislación del patrimonio? Así que nada, pues invitarles a que mañana se conecten a las 9:30 al primer módulo,
Lamentablemente no se pueden ver aquí los nombres de quienes están asistiendo a esta charla, no sé cuántos hay de los estudiantes, pero dejarlos invitados para mañana y que sea una muy buena experiencia. Y eso, por mi parte, muchas gracias a todos y a todas y que estén muy bien. Sí, muchas gracias.